y menos sobre todo que el poder político concentre todos los demás poderes. Segundo, decía Hamilton, firmeza frente al mayor número. La Cámara Popular es una asamblea numerosa y si es una Cámara única puede dejarse llevar por pasiones súbitas y violentas y dejarse seducir por líderes facciosos, adoptando resoluciones inconsultas y perniciosas. ¿Cuántos debates han durado horas, cuando no minutos, y han terminado prácticamente aprobando cualquier cosa en el Perú de los últimos lustros? Para corregir este achaque se necesita frente a ella una Cámara menos numerosa que posea una gran firmeza y ejerza sus funciones con prestigio y mucha autoridad. Yo quiero traer a colación, por ejemplo, el Senado que yo tuve la posibilidad en el que yo tuve la posibilidad de participar. Como ustedes comprenden, un Senado donde estaba Inchausti, donde estaba Gastón Acurio, donde estaba Manuel Ulloa, donde estaba Sandro Mariate, donde estaba Felipe Osterling, donde estaba Pancho Guerra García, donde estaba Enrique Bernales, donde estaba Beatriz Merino, donde estaba Ricardo Abego, donde estaba Luis Alberto Sánchez. Mari. A ver, yo los escucho, no sé si ustedes me están escuchando, yo los escucho. Yo te veo, además. Lo escuchamos, doctor Borea. Bueno, yo le decía que esta firmeza frente al mayor número se vio claramente, digamos, graficada en el Senado que se formó en 1990, con Luis Alberto Sánchez, con Javier Valle Riestra, con Jorge Lozada de Estamburi, con Armando Villanueva, con Juan Inchausti, con Gastón Acurio, papá, por cierto, con Manuel Ulloa, con Sandro Mariate y con Beatriz Merino, con Rolando Breña, con Ames, en fin, con Enrique Bernales, con gente verdaderamente de primera y que efectivamente funcionaban como pares del presidente de la República. Un senador efectivamente es un hombre de una trayectoria política muy reconocida, a la que evidentemente la altura política que alcanza, digamos, hace que el presidente sea muy prudente cuando habla con él, entre otras cosas, porque tiene un liderazgo propio sobre el partido, sobre la organización a la cual él verdaderamente representa. Y en ese sentido es fundamental mantener, a mi criterio, este tipo de pensamiento. El tercer tema es el contrapeso frente a los intereses locales o particulares. Cuando tenemos una Cámara de Diputados o una Cámara de Representantes formada por, digamos, los intereses locales, el interés de la región Tumbes, el interés de la región Madre de Dios, el interés de la región Loreto, naturalmente los representantes de esas regiones van a tratar de llevar agua siempre para el molino en el cual está ubicada su circunscripción, y eso es normal. Tiene que haber una Cámara que vea al país de conjunto, es decir, que lo vea en su generalidad. Y en ese sentido fue muy afortunado para el Perú que, como una disposición transitoria de la Constitución de 1979, se incorporara el Senado como fruto de una elección de distrito único que permitía que personas de gran representatividad nacional y no necesariamente radicadas en Lima, porque había muchísima gente que venía del interior del país, pudiera efectivamente darle esa calidad, esa tranquilidad y ese contrapeso frente a los intereses locales o a las alianzas que se podían conformar de distintos parlamentarios que venían de distintas regiones, de yo voto por esto a condición de que tú votes por mí en el otro, aunque no tengan eventualmente un peso suficiente para los intereses de la República. Y el cuarto punto, decía Hamilton, una visión permanente ante la mutabilidad. El cambio continuo de representantes, aunque fuesen siempre hombres experimentados, no resulta prudente. Afecta la visión nacional de los problemas y finalmente el prestigio de la Asamblea, porque quienes observan estos cambios ya no podrán adivinar sus consecuencias. Estos cambios pueden traer nuevas medidas que no siempre mantengan la fijeza necesaria de los principios a seguir. Voy a saltarme algunas referencias históricas para no extenderme demasiado, pero eventualmente
el argumento, también voy a saltarme el tema del argumento de cuánto cuesta el Senado, que fue uno de los argumentos principales que utilizaron quienes dieron el golpe de Estado en 1992 para cancelar la Cámara de Senadores, porque realmente no tiene importancia dentro de dentro de una economía de la nación, ¿no es verdad? Los intereses que representan al Senado efectivamente son los intereses que tienen que ser los intereses de todo el país. Y tenemos que tratar de que en ese Senado estén efectivamente los mejores cuadros de la nación. Históricamente, como decía la senadora Peña, los diputados que han tenido cada vez mayor representación y mejor reconocimiento y mejor performance en esa Cámara han tratado de ir hacia el Senado de la República y han luchado al interior de sus organizaciones políticas porque precisamente puedan representar ya no solamente a su región, sino efectivamente a la nación en su conjunto. Esa es una cuestión histórica que ha pasado en todos los países del mundo y que va a seguir pasando. El Senado prácticamente es la reunión de los líderes importantes de los partidos que entre ellos además encuentran un lugar muy especial para dialogar que permite una marcha política más armoniosa en la medida en que eventualmente las decisiones que toman bajan línea y obligan o de alguna manera, más que obligar, diría yo, convencen o de alguna manera insinúan comportamientos al resto de los partidos para que ya sea tanto en la Cámara de Diputados como en los gobiernos regionales o hasta en los gobiernos municipales, efectivamente haya una formación unitaria o una conformación unitaria que le permita al país entender el país en su conjunto y cuál es el debate que se está llevando en este lugar, ¿no es verdad? El Senado debe ser una cámara muy clara donde se da aquello que los italianos le asignan fundamentalmente a esta cámara, no obstante que en Italia hay un bicameralismo simétrico que no es lo que estamos planteando para el Perú y que es la tarea de lo que ellos denominan el indirizzo político, es decir, el direccionamiento político del país, es decir, la gran discusión en donde efectivamente se presentan los grandes problemas que hay en la República. Y yo creo que en lo que ustedes están considerando, y ya he visto tanto el proyecto del general Guibovich como el del doctor Omar Chejade, efectivamente se plantea, entre otras cosas, o alguno de los dos plantea, que se pueda ser candidato a presidente de la República e igualmente se pueda ser candidato a senador de la República, que fue lo que hizo Fujimori precisamente en 1990. Yo soy de la opinión de que efectivamente cualquiera de los candidatos a presidente que logre obtener más del 5% como representación o como votación, como respaldo, debería de integrar la Cámara de Senadores, que a mi criterio debería de estar conformada por 60 personas, creo que fue un número adecuado, y que se integre como supernumerario, es decir, como un supernumerario. Si son 60 senadores y hay 4 que pasaron la valla de 5, estos serán 64 senadores los que entrarán al Congreso para las discusiones. ¿Por qué? Porque ese 5% de votación va a ser importante para alcanzar acuerdos, y los acuerdos son fundamentales. Acuerdo no es igual que componenda, como prácticamente se habla a veces en un lenguaje que trata de ser despectivo con las instituciones de la democracia en una nación. El acuerdo es fundamental, no hay democracia si no existe acuerdo entre los distintos sectores que conformamos pluralmente esta unidad que se llama Perú. En consecuencia, yo creo que estas personas que tienen una marcada significación política nacional
ya se trate de los que saquen 5%, como, y yo en eso discrepo con la decisión que se ha tomado en Chile, cualquier expresidente democrático debería de ser una suerte de senador vitalicio para la nación, de senador vitalicio. La experiencia, el conocimiento que ha acumulado durante los años, que ha conducido todos los asuntos de la nación, que ha tenido prácticamente en sus manos todos los hilos del país, pueden servir de gran auxilio para las decisiones que se tienen que tomar en el Senado. Y yo he sido testigo de eso las veces que he escuchado en el Senado de la República a Fernando Belaúnde a asistir como senador vitalicio para conversar sobre temas especialmente de política internacional, cuando se planteó específicamente el conflicto con el Ecuador, y, digamos, dictar o decir o señalar o hacer reflexiones del más alto nivel respecto a la conducta que un país pacífico, que nunca buscó el conflicto como el Perú y que, por cierto, ni siquiera se le ocurrió, digamos, asistir a cualquier otro país que estaba, digamos, que había iniciado eventualmente un conflicto, sino que había sido víctima de uno, como fue el caso de la Argentina, en el caso del Beagle, ¿no es verdad? Entonces, sin embargo, la forma como presentaba Belaúnde, con el conocimiento que traía y con la experiencia que traía, fue fundamental. Por eso creo que en un Senado de la República debe de recogerse la presencia de los expresidentes democráticos, es decir, los que han llegado no convirtiéndose en dictadores a perpetuarse en el poder, ni tampoco en quienes no han tenido un camino democrático, o a los que han sido cesados por algún tipo de razón impropia, pero sí quienes, digamos, han desempeñado esta tarea con el honor que, digamos, representa la tarea de presidente de la República. Creo que para llegar al Senado, igual que para llegar a diputados, los partidos que se presenten, que tienen que presentar, a mi criterio, listas cerradas, en donde tiene que estar fuera esta tentación del voto preferencial que quiebra la unidad de los partidos, y no solamente eso, sino que permite la inclusión en listas por razones que no tienen nada que ver con el pensamiento que se le plantea a un país acerca de cómo es que se va a gobernar o cómo es que se va a participar en el proceso de poder. Creo que las listas cerradas escogidas por un partido, en donde pueden incluso estar presentes personas que no ganarían directamente una elección, pero que van a ser útiles para estar en el Senado, para tomar las decisiones. Por ejemplo, un médico que no tenga una facilidad de palabra o que no tenga una gran capacidad de persuasión política, pero que tiene un gran conocimiento de lo que es la salud pública o la manera como administrarla, va a ser muy útil en un Senado de los próximos 5 años, que se elija donde se elija, porque podrá participar con conocimiento directamente en los debates del Senado, lo mismo que un economista de gran conocimiento. Y aun cuando no fuese, digamos, un tipo demasiado elocuente, sus conocimientos van a facilitarle, digamos, un mejor despliegue al Senado de la República. Los requisitos políticos y personales para acceder al Senado, por cierto que deben estar presentados dentro de un partido político nacional, debe establecerse, como es evidente, una edad mayor. He visto que se ha planteado que sea 40 años, a mí me parece razonable, porque hay quienes están planteando hoy día, por ejemplo, la tesis de que quienes quieren entrar al Congreso tienen que tener algún tipo de educación, es decir, de educación superior, que no ingresen personas que saben que no saben casi nada. Eso tiene más bien que ver con la sofocracia que con la democracia, pero eventualmente la mayor experiencia que dan los años, yo creo que sí es importante para integrar un Senado de la República, una Cámara de Reflexión, una edad superior. La duración del mandato del Senado, a criterio mío, debe de ser mayor que la del presidente de la República, como sucede, por ejemplo, en el caso
de los Estados Unidos. En Estados Unidos un senador es elegido por 6 años y un presidente de la República es elegido por 4 años. Y también creo en la renovación parcial de la Cámara de Senadores. Si efectivamente hacemos una elección por 6 años, ¿qué va a tener como primer componente? Que no va a ser elegido en la misma oportunidad que el presidente de la República. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que el senador vale per se, que el senador no viene arrastrado por la popularidad del presidente de la República, sino que viene decidido de alguna manera por la valía propia o por lo que ese partido está planteando en cada una de las oportunidades donde hay elección. La renovación por partes permite, entre otras cosas, ir acomodando la mutación que el electorado tiene desde el momento en que se elige hasta el momento en que culmina su mandato. Fíjense ustedes lo que ha pasado en el Perú en los últimos años. En el año 2001, el presidente Toledo ganó con una mayoría cercana al 50%. Sin embargo, cuando culminó su mandato con las justas, pasó el 4%. El doctor García, cuando fue elegido en el año 2006, también llegó con una mayoría cercana al 50%. Sin embargo, la elección que le siguió, creo que con las justas obtuvo 3 o 4 diputados en conjunto. Lo mismo sucedió con Ollanta Humala. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si bien en el año 1 de su mandato tenían más o menos un respaldo, en el año 5 de su mandato, lo que efectivamente ese partido proponía no tenía coincidencia, no tenía, digamos, respaldo en la opinión pública. Cuando se cambia por partes el Congreso y especialmente una de las cámaras, lo que se consigue efectivamente es que se vaya adecuando con tranquilidad el proceso político y que cada 5 años no tengamos un bandazo, de tal manera que hasta el 26 de julio puede haber un tipo de ley de esta naturaleza y el 29 de julio ya tengamos unas leyes absolutamente contrarias, lo cual naturalmente no permite un paso pacífico de una situación a la otra ni una evolución. Como dice además, y aquí sí entramos a las funciones propiamente dichas ya para ir, digamos, cerrando esta intervención, Paco Fernández Segado, Francisco Fernández Segado, el gran profesor español, no resulta conveniente un bicameralismo simétrico. Es decir, la profesora Peña ha citado mucho a Giuseppe de Bergottini. En Italia tienen efectivamente un bicameralismo simétrico donde senadores y diputados, digamos, tienen las mismas posibilidades. Los dos pueden presentar proyectos de ley, los dos pueden revisarlos, los dos pueden todo. Yo no creo en ese tipo. Creo que las funciones en el proceso legislativo tienen que ser distintas y tienen que ser diferentes. Para empezar, ¿quién debe de presentar los proyectos o dónde deben de presentarse los proyectos legislativos, a mi criterio, en la Cámara de Diputados? El origen, el inicio del proceso legislativo debe de darse en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados debe discutirse efectivamente y luego debe de pasarse ese proyecto al Senado de la República, pero debe establecerse para el Senado de la República un plazo para que las normas no se hagan eternas y que efectivamente la discusión no dure años. Yo planteo que la duración máxima que exista en el Senado de la República luego de que ha recibido un proyecto de la Cámara de Diputados sea de 180 días, podría ser 120 también, en el cual los senadores analizan lo que le envía a la Cámara de Diputados y eventualmente deciden respecto a eso si proponen cambios a la Cámara de Diputados, si la aceptan tal como está o si eventualmente la rechazan. Y se tiene que producir sin ninguna duda un proceso de insistencias en caso de que hubiese efectivamente una discrepancia. Y ese proceso de insistencias es un proceso que lo resolvió bien la Constitución de 1979. Sí, y que lo mencionó Pancho Di Ure.
efectivamente, si el proyecto es rechazado por el Senado o se le plantea modificaciones al Senado, diputados, si lo aprueba con 2/3, la insistencia, se aprueba la insistencia con 2/3, entonces pasa nuevamente al Senado. Y si el Senado lo rechaza con 2/3, no hay ley. Pero si no alcanza el Senado los 2/3, entonces queda como ley lo que viene aprobado por 2/3 con la Cámara de Diputados. Si los diputados no alcanzan los 2/3, no se da la ley tal como la planteó los diputados, sino tal como la plantearon los senadores. Con lo cual, dejamos, digamos, corto el tiempo, no es verdad, cerramos la posibilidad de un debate ad infinito. En cuanto a las funciones de control del Senado, en cuanto a las funciones presupuestales, yo creo que el tema de las funciones presupuestales debe de ser un tema en el cual el presupuesto debe de ser preparado por o mejor dicho, debe ser enviado por el Ejecutivo, analizado en primera instancia por la Cámara de Diputados y eventualmente, si hay alguna discusión sobre el mismo, si es que el presidente no lo aprueba, si hay debate sobre eso, la decisión final la debe de tomar el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se ha estado abusando últimamente, y se ha estado abusando en el Perú especialmente, de que, digamos, prácticamente los miembros del Congreso no tengan ningún tipo de facultad económica. Y eso a mí me parece muy mal, porque precisamente el origen del Parlamento es la asignación de los recursos que el país recoge para poder gastarlos en determinados sectores, en el sector salud, en el sector educación, en el sector turismo, en cualquier sector. Entonces, creo que ahí tienen que tener una nueva, digamos, una nueva reflexión. En cuanto al control entre los poderes políticos relativos a la administración de los asuntos del país, yo sí soy de la idea, efectivamente, que los nombramientos que tienen rango nacional o importancia o son de tipo constitucional, como por ejemplo el defensor del pueblo, como por ejemplo los magistrados del Tribunal Constitucional, eventualmente, sean designados por el Senado de la República. Pero no solamente eso, la ratificación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas debe de hacerse con el concurso del Senado de la República, como era en la Constitución de 1979. Y no solamente la ratificación para que asciendan a un cargo, sino también cuando el Poder Ejecutivo plantea el pase al retiro de algún general o de algún oficial general, porque corremos el riesgo, como pasó en 1991, 1992, de convertir al ejército en una suerte de guardia pretoriana, donde el que está en la oficialidad cree que al único que le tiene que tener lealtad es precisamente al presidente de la República. Entonces, este tipo de nombramientos, yo sí creo, de investidura nacional, exigen que sea el Senado el que toma las decisiones. Lo mismo en el caso de los tratados o de las normas de política exterior. En todo caso, en el caso de los tratados podría haber un proceso, digamos, en el cual, recibido el tratado, pasara simplemente para una opinión por corto tiempo a la Cámara de Diputados y que luego fuera enviado al Senado para que fuese en el que el tiempo que fuese necesario, efectivamente, decidiera acerca de su conveniencia o no. En cuanto a las funciones jurisdiccionales del Senado respecto a los personajes aforados, yo también pienso que esta es una función que corresponde al Senado. Por ejemplo, el levantamiento del fuero, por ejemplo, la declaración de una infracción a la Constitución, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Esos son temas que, como sucedió siempre, debió de plantearlos, en todo caso, deben de plantearse por la Cámara de Diputados y tienen que ser resueltos en el Senado de la República. En consecuencia, necesitamos un parlamentarismo asimétrico. Y dos temas finales que fueron planteados
en el curso de esta conversación. Respecto al tema de la reelección parlamentaria, yo coincido en parte con lo señalado por mi directo amigo, el doctor Eguiguren. Yo creo que no es sano declarar la no reelección parlamentaria permanente, pero tampoco es sano a permitir que todos los que están en el Parlamento se vuelvan a plantear. Entonces, tengo una fórmula que la he planteado y la he escrito en algunos de mis trabajos, en los cuales he señalado que, por ejemplo, si el Partido de Alianza para el Progreso, ya que estás tú, digamos, en la Cámara y te veo, tiene 24, digamos, 24 parlamentarios en este momento. ¿Cuántos tiene? 22. 22 parlamentarios, muy bien. Si tiene 22 parlamentarios, solo puede presentar para la próxima elección al 50% de los 22, o sea, a 11 parlamentarios a la reelección. Con lo cual, si estamos hablando de 130 diputados, que son los que hay ahora, 119 candidatos serían nuevos. 119 candidatos serían nuevos y solo 11 podrían eventualmente reelegirse. Con lo cual tú garantizas la posibilidad de la experiencia en la Cámara y a la vez la renovación para evitar la formación de costras políticas en el Parlamento. Entonces, esa es una fórmula intermedia que creo que valdría la pena pensar. Y naturalmente, quien ha presentadose por un partido, por ejemplo, quien es hoy día diputado vamos a decir, por el FREPAP, no puede presentarse en la próxima elección por el Frente Amplio o viceversa, ¿no es verdad? O sea, digamos, puede ir a la reelección siempre que vaya dentro de su propio partido al cual efectivamente representó. Y finalmente, yo no creo en la renunciabilidad al Parlamento. Ahí discrepo con Pancho, porque las presiones no solamente pueden ser presiones políticas, sino las presiones hoy día son de otro tipo. Hoy día las presiones son fundamentalmente o económicas o mediáticas. E igualmente ambas son perjudiciales y pueden empujar a las personas digamos, a dejar una representación que obtuvo con el respaldo de la nación. Y finalmente, y aquí sí finalmente, yo no creo en las circunscripciones cortas tampoco. Por ejemplo, se ha planteado por parte de una persona que normalmente coincide con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en todos los artículos que escribe en las semanas en el periódico, ¿no es verdad? Que debe haber circunscripciones unipersonales. Circunscripciones unipersonales. Las circunscripciones unipersonales lo que hacen es borrar la pluralidad, porque si tenemos circunscripciones unipersonales, las circunscripciones unipersonales, si sale un diputado con 30%, quiere decir que el 70% restante se queda sin representación. 70% se queda sin representación en cada una de esas circunscripciones. En el caso de las circunscripciones con, digamos, 8 o 10 representantes, de todas maneras las minorías van a tener representación. Y efectivamente, ya que se mencionó a Andrew Lifgard hace unos momentos, yo creo que es interesante en un país plural como es el caso del Perú, en que efectivamente está desconectado, en fin, de todo lo que se dijo también anteriormente, tener circunscripciones que tengan una, digamos, una más amplia composición, porque si no se produce lo que se produjo en el penúltimo congreso, el congreso que terminó, digamos, disuelto, en el que efectivamente con el 39% se obtuvo prácticamente el 59 o 60% de la representación nacional. Ese es otro tema que no era el tema del Senado, pero que conviene tratar. Y el Senado, por cierto, elegido en distrito único, no va a tener ese problema de representatividad, en tanto que efectivamente, digamos, entre 60 senadores va a haber, o 50 senadores, va a haber la posibilidad de que exista representación, sin duda alguna, de cualquier minoría que se acerque al 2% y que pase, por cierto, la valla electoral
del 5%. Muchas gracias a ustedes y claro, estas son ideas un poco sueltas dentro de lo que el tiempo permite, pero que espero le den algunas ideas de lo que otras personas pensamos respecto a lo que ustedes están discutiendo en el Congreso de la República. Muchas gracias. No, muchísimas gracias al doctor Alberto Borea por su siempre lúcida y brillante intervención, digamos, sobre la importancia de recuperar el Senado, restaurar la bicameralidad. Estamos recibiendo una serie ya de otros proyectos de reforma constitucional que van justamente en la línea de restaurar el Senado. Los tres expositores ilustres invitados han expuesto a favor, evidentemente, de reinstaurar el sistema bicameral. Sin embargo, hay algunos matices, ¿no? Digamos que siempre es bueno debatirlo para ver con los insumos y la trayectoria, la experiencia que tienen todos ellos, poderlos amalgamar finalmente en un predictamen para debatirlo o seguir debatiéndolo, mejorarlo y votarlo, ¿no? En la línea de poder aprobarlo, Dios mediante, ¿no? Si algo aprendí de mi amigo Tito Borea es la palabra de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y siempre hay que tentar por algo bueno o muy bueno, sin necesariamente sea perfecto, ¿no? Y que tenga o origine consensos con, digamos, todos o la mayoría de los señores parlamentarios. Así que muy agradecido con Alberto Borea, no solamente es un extraordinario constitucionalista, ustedes ya lo han visto, otra vez más, sino además es un brillante político con una carrera importantísima, y además lo interesante en la exposición de Alberto Borea es que nos ha hablado de su experiencia tanto de diputado como también de senador de la República. Entonces ha estado en ambas cámaras, ¿no? Tanto en la mal llamada Cámara Baja como en la mal llamada Cámara Alta, ¿no? Que a algunos les disgustaba. Y eso es importante saberlo, ¿no? Tener a un ex parlamentario que ha estado en la bicameralidad, en el sistema bicameral, tanto en una cámara como en otra, y ha podido ver algunos problemas, ¿no? Como se ha señalado el día de hoy. Por eso es que los proyectos de ley van justamente tendientes a tener una bicameralidad imperfecta en la que una cámara tenga una atribución, una función distinta a la otra, ¿no? Y creo que su experiencia es sumamente valiosa. Así que invitamos al doctor Borea a que nos acompañe unos minutos más. Van a intervenir los señores parlamentarios para dar sus opiniones o sus preguntas o consultas, para luego, en la orden de prelación que han expuesto, puedan disipar las dudas. Así que abrimos el debate para pasar a las preguntas de los señores parlamentarios. Adelante, por favor. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, este es el momento oportuno de hacerlo. Estoy teniendo un pequeño problema con el chat de la sesión del Microsoft. Entonces, me gustaría que me lo indiquen, digamos, haciendo uso de la palabra verbalmente, porque la verdad que tengo poca imagen, ¿no? del chat. Así que Presidente. Creo que... Adelante, por favor, con esta Costa, encantado. Tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Para echar a andar la pelota. Saludar primero a nuestros invitados, a la doctora Peña, agradecerle por su presentación sobre el bicameralismo chileno y a los doctores y amigos Alberto Borea y Francisco Uren. Un par de preguntas iniciales, presidente, sin menoscabo de que después, hacia el final, quizá agregar alguna otra, pero ¿cómo no? primero en relación con el bicameralismo asimétrico que nos propone el doctor Borea,
con el que coincido. Nosotros tenemos con Alberto Belaúnde un proyecto presentado en el Congreso disuelto que sustentaremos próximamente. Y también hicimos, como parte de la bancada liberal, hicimos nuestro el proyecto bicameral que preparó la Comisión Tuesta. Y en ambos casos se apuesta por contar con cámaras con funciones diferentes y complementarias. Y en uno de ellos, en el primero, nosotros propusimos que, si bien la iniciativa de leyes ordinarias reposaba en Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores era exclusivamente una Cámara de revisión, se contemplaba la posibilidad de que el Senado tuviera la iniciativa de ley para ciertos proyectos de ley de reforma constitucional, de desarrollo constitucional y de ley orgánica. Es decir, leyes ordinarias, la iniciativa de ley exclusivamente en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, salvo en los casos de iniciativas de reforma constitucional, de desarrollo constitucional y leyes orgánicas donde la iniciativa más bien correspondía a la Cámara Alta. Entonces, me gustaría una reflexión de nuestros invitados sobre esto y a la luz de la experiencia chilena, en el caso de la doctora Peña. Y segundo, a raíz de los problemas que hemos tenido estos 4 años, que es la única experiencia parlamentaria que tengo yo, mi gran preocupación es cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir. Y algunas cosas sugeridas por la Comisión Tuesta, seguramente con esta preocupación en mente también, quiero digamos, ponerla sobre la mesa y pedirle su opinión a ustedes. La primera, revisar la incapacidad moral permanente que, digamos, con un ejecutivo sin presencia en las cámaras o con una presencia muy reducida, es pues una espada de Damocles permanente, ¿no? Y puede ser abusada y muy mal utilizada como hemos visto. La Comisión Tuesta propuso acabar con la figura de la incapacidad moral permanente, salvo que fuera reemplazada por, explícitamente se señalara que se refería a la incapacidad mental permanente. Tendría sentido porque se habla de incapacidad física o mental permanente, debidamente acreditada por el Congreso. Pero dejar de lado esta idea de que en ciertos casos de inmoralidad del presidente podía aplicarse esta figura, que es una excepción en realidad a un régimen constitucional que protege, como debe ser, creo yo, al presidente de la República, ¿no? Y permite que solo se le investigue, se le acuse en casos gravísimos como traición a la patria u otros expresamente señalados en el 117. Parece ser una contradicción, un régimen de tanta protección al presidente con esta figura tan laxa y tan fácil de aplicar si es que no existen los votos necesarios para proteger al presidente. Entonces, digamos, una distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo como el señalado, es sin duda una tremenda amenaza. Y claro, la fragmentación cada vez mayor en el sistema político peruano hace pensar que podría volver a repetirse una situación como esta en los próximos años. Por tanto, esta sería una de las formas de evitar que eso ocurriera. En segundo lugar, la posibilidad de restablecer, ¿sí?, la renovación por mitades, a la cual se refirió también Alberto Borea hace un momento, en relación con el Senado, no con la Cámara de Diputados. Yo más bien, nosotros en nuestro proyecto, si mal no recuerdo, nos referíamos a la renovación de la Cámara de Diputados. Y en una situación como esa, digamos, quizá no hubiéramos llegado a la disolución del Congreso si había una elección a mitad de periodo para la Cámara de Diputados. Pero por otro lado, claro, la renovación por mitades también puede crear una situación a la inversa, donde un gobierno que tiene mayoría en las cámaras deja de tenerlo
precisamente por las razones que da Alberto Borea. O sea, un Toledo impopular desde los primeros meses de su gobierno termina por 4%. A mitad de periodo quizá tiene 20 y pierde la mayoría que tenía. Y eso genera una situación de incertidumbre e inestabilidad porque eventualmente puede traducirse, si sobrevive sobre todo la figura de la incapacidad moral permanente, puede traducirse en su vacancia, ¿no? Entonces, me gustaría también sus comentarios de cara a ese peligro, la renovación por mitades. Y por último, esto que ya estamos discutiendo aquí en la Comisión de Constitución, que la elección al Congreso coincida con la segunda vuelta presidencial, un poco a la francesa. En realidad en Francia es después de las elecciones presidenciales, pero digamos en la segunda vuelta, de modo de que haya una concentración del voto quizá entre los dos finalistas para darle al futuro presidente una legitimidad, digamos, un respaldo en las cámaras que quizá de otra manera no tendría. Entonces, estos serían un poco todas sugerencias de la Comisión Tuesta. Y yo me imagino que teniendo en mente un poco lo sucedido estos últimos años, y como digo, no creo que sea necesariamente una situación muy anómala. Ocurrió con Bustamante el 45, volvió a ocurrir con Belaúnde el 68, perdón, el 63, menos de 20 años después, volvió a ocurrir con Fujimori a principios de los 90 y luego ahora con Kuczynski, con Vizcarra, con toda la inestabilidad que eso ha generado. Entonces, sí me gustaría un comentario sobre estas sugerencias formuladas y cómo las ven ustedes. Gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Gino Costa, por su intervención y sus preguntas o sus comentarios. Sí, presidente, la palabra. Sí, ahorita le voy a dar. Quiero ver la orden de llegada, justo me están reponiendo. Sí, tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Ramos Zapana, luego la congresista Vázquez, y luego la congresista, me parece, María Cristina Retamoso, ¿verdad? No la escucho bien. ¿Es así? Sí, doctor. Sí, presidente, ya me inscribí también. Perfecto, gracias. Entonces, el congresista Rubén Ramos Zapana tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Primero, agradecerle, tuve problemas al inicio, quería solicitar consignar mi asistencia. Y una pregunta al mismo tiempo, señor presidente, a los invitados. Muy ilustrativo la exposición que nos va a servir para en este tema podemos vislumbrar siempre pensando en nuestro país. La pregunta, señor presidente, a través suyo, ya que estamos hablando del restablecimiento de la bicameralidad, una opinión, yo de manera general a los invitados, en el artículo de la Constitución Política de 1979, en el artículo 307, dice lo siguiente: esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Son juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución, el Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los prejuicios
que se les haya causado. Eso es explícito en el artículo 307 de la Constitución de 1979. Mi pregunta, señor presidente, a través suyo, sería a los invitados, ¿no sería para restablecer la bicameralidad, la restitución de la Constitución de 1979? ¿Qué posibilidades habría esta vía? Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al congresista Rubén Ramos Zapana por su intervención. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez Chuquilín. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer a los especialistas, expertos que hoy día han compartido con nosotros sus perspectivas sobre un tema tan importante, ¿no? Sin duda, la exigencia de una doble cámara puede minimizar algunos riesgos que hemos visto que se han suscitado, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Esta incontinencia de legislación populista sin mayor reflexión en realidad puede verse corregida con una cámara de este nivel, ¿no? Sin embargo, la regulación que debe aprobarse en caso la comisión lo decida, debería procurar que tanto el Senado así como la Cámara de Diputados se vean representados, o allí se vean representados los distintos sectores del Estado, ¿no? Distintos horizontes de sentido también. Esa idea bizantina, impronta colonial de que el Senado es el lugar para la representación de los ilustrados que corrigen la voluntad popular, es una idea que creo que es errada y más bien se debería desterrar. Pero por el contrario, no estaría mal tener este sentido de que el Senado debe estar integrado por personas realmente que sean sabias, pero sabias en diversos sentidos, ¿no? Culturalmente, por ejemplo, y entonces comparto esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Si el Senado, por ejemplo, no debería incorporar a representantes de sectores tradicionalmente relegados, como los pueblos indígenas, donde hay mujeres y hombres sabios, ¿no? Que podrían aportar de manera muy importante e interesante en el desarrollo legislativo, por ejemplo, ¿no? Y no restringirlo a alguien que simplemente, por el simple hecho de tener los títulos y conocimientos técnicos. Entonces, un primer asunto que quisiera plantear es eso, un Senado más integrador. Por otro lado, el doctor Borea habló de la pertinencia de que el Senado sea elegido por 6 años. Y es interesante la idea porque su elección no coincidiría con la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que ese mecanismo es idóneo para asegurar que efectivamente el Senado va a cumplir con ese rol de entidad que complementa y asegura la calidad de legislación que se aprueba, ¿no? Y una tercera pregunta es referido a que al tema de la modificación de los artículos 99 y 100 de la Constitución, que regulan el antejuicio y el juicio político. Preguntarles si consideran ustedes que en la propia Constitución se debería exigir que sean regulados como procedimientos distintos, para que no se repita, digamos, el error del actual reglamento del Congreso, de que el procedimiento de acusación constitucional es el mismo tanto para el juicio político como para el antejuicio, a pesar de que son materialmente distintos, ¿no? Entonces, pedirles su opinión respecto a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez por su intervención. Con todo aprecio tiene el uso de la palabra la congresista del FREPAP, María Cristina Retamoso. Adelante, por favor, con todo aprecio. Gracias, presidente. Muy buenas tardes
y por su intermedio saludar a los colegas congresistas y también a nuestros ilustres invitados. Quiero agradecer a los invitados que nos acompañan el día de hoy, que han venido a compartir sus experiencias con nosotros. Quiero en particular saludar la presencia de la doctora Marisol Peña Torres, que es una académica muy reconocida en Chile y cuyas opiniones, junto con la de nuestros otros distinguidos invitados, el doctor Alberto Borea y el doctor Francisco Eguiguren, nos ayudarán en el importante debate que tendremos sobre la bicameralidad. Con respecto al tema, me gustaría preguntar en general para todos los invitados lo siguiente. Desde su visión, ¿qué funciones debería asumir naturalmente la Cámara Baja, diputados, y qué funciones debería asumir la Cámara Alta, senadores? ¿Y cómo establecer cuándo deben adoptar una función en conjunto en pleno? Por ejemplo, en las propuestas que estamos manejando se asume que la función de control político, como la acusación constitucional, va a ser una función del Senado. Y la función legislativa va a ser facultad de la Cámara de Diputados, igual que la función de fiscalización a través de las comisiones investigadoras. Esto no es un tema menor porque la conformación numérica de ambas cámaras es diferente. La Cámara de Diputados tiene más miembros y se entiende que hay más representación. La Cámara de Senadores tiene menos miembros. Para poner un ejemplo, en la propuesta que nos presenta el congresista Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, la vacancia presidencial la declararía la Cámara de Senadores, la cual estaría compuesta por 50 miembros. Una segunda pregunta es la relación de los partidos políticos con los grupos parlamentarios que tienen representación dentro del Parlamento bicameral. Por ejemplo, una vez más, una de las propuestas establece que los senadores sean elegidos en distrito nacional único y los diputados sean elegidos de las regiones. Evidentemente esto tiene un impacto sobre la conformación final de cada cámara. Bajo este sistema, pienso que la Cámara de Diputados tendría una gran fragmentación política, producto de nuestra realidad política, pero la Cámara de Senadores tendría una conformación compuesta por una visión más uniforme. Pero esto es adecuado. ¿No sería mejor que los diputados también sean elegidos de todo el territorio nacional y así haya una uniformidad con la conformación que podría darse en el Senado? O viceversa, que los senadores sean elegidos de distritos electorales que agrupen a varios departamentos para mantener esa visión regional que existe en el país y que no se puede tratar de esconder, ¿no? Porque no es un defecto. Es nuestra conformación y realidad política. Entonces la pregunta es, ¿cómo se deberían elegir a los senadores y a los diputados? Otra pregunta de una revisión de la conformación en el Congreso de Chile, veo que esta institución está conformada por 198 miembros, 43 senadores y 155 diputados, ¿no? Esa es la conformación de los 198 miembros. Pero la población de Chile es de aproximadamente 18 millones. Aquí en el Perú tenemos 130 congresistas en una cámara única y tenemos casi 32 millones de habitantes. Es decir, Chile tiene más representantes, pero menos población. Perú tiene menos representantes, pero más población. Y quería saber si los invitados consideran que en el Perú existe subrepresentación, si en general el Congreso debería tener más miembros. Por ejemplo,
Si bien las propuestas plantean aumentar el número de miembros, también hay la posibilidad de que los senadores salgan de los 130 congresistas. 30 podrían ser senadores y 100 podrían ser diputados, y así no se aumentaría el número de miembros. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el número de miembros más conveniente para el Parlamento bicameral aquí en el Perú? Y finalmente, y con esto termino, si las funciones están siendo divididas entre dos grandes cámaras, eso implica que los miembros del Congreso ya no tendrían tanta carga laboral como ahora, porque precisamente se están distribuyendo funciones. ¿Considerarían ustedes que se podría pasar a un régimen de dietas para los congresistas? Es decir, pagarles no un salario fijo, sino un monto de dinero por cada sesión ordinaria a la que asistan. Es todo por ahora, presidente, y agradezco una vez más a nuestros invitados y a nuestra invitada también por su respuesta. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, congresista Retamoso. Tiene el uso de la palabra con todo afecto la congresista Carolina Lizárraga. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Mi pregunta a los señores expositores es la siguiente. Como provinciana de corazón, ¿cómo hacer para que para que un Senado revisor no se convierta en un Senado, digamos, limeño o aristocrático? ¿Cómo debiera estructurarse la forma de elección de los senadores para no excluir a las provincias ni a las personas sin formación? Porque los requisitos para ser parte de este Congreso son tener cierta edad y ser un ciudadano del Perú. Debemos confiar en ello en la decisión de las organizaciones políticas. ¿Cómo compatibilizar ello con unas elecciones primarias abiertas y una amplia densidad poblacional en Lima? Con un escenario bicameral, ¿cómo debiera quedar diseñado el alcance de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para plantear una cuestión de confianza? ¿Debiera subsistir la figura de la disolución? ¿Debiera disolverse solo la Cámara de Diputados, de ser el caso, o ambas cámaras? En un escenario de Congreso bicameral, ¿debiera haber comisión permanente? ¿Cómo debiera estar compuesto por representantes de ambas cámaras o solo por diputados? Muchas gracias, señor presidente. Esta es mi pregunta. Muchas gracias a la congresista Carolina Lizárraga, haciendo hincapié de que el congresista Dítel Columbus se ha dispensado unos minutos por que aparentemente se le cruza con otra sesión. ¿Algún señor parlamentario quiere hacer uso de la palabra antes que intervenga la presidencia de la comisión? Muy bien. La presidencia de la comisión quiere hacer algunas preguntas puntuales. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Si bueno, pudiera... Sí, claro, con esta costa, adelante. Sí, la doctora Peña nos recuerda que el voto de censura no es una figura extendida en toda la región, en toda América Latina, ¿no? Son la censura como la confianza son figuras más bien parlamentarias, ¿no? Es parte de nuestro presidencialismo mixto. Sobre eso, ¿qué opinión tienen nuestros invitados? Nuevamente la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propone algunas variantes en relación con esto, no la eliminación, pero sí circunscribe la posibilidad de que se censure al gabinete en pleno y no a los ministros individualmente, un poco para votar y obligar al Congreso, en caso de que quiera censurar, a tener que censurar a todo el gabinete y, por tanto, acercarse a la posibilidad de la disolución contemplada constitucionalmente en caso de que un segundo gabinete sea disuelto. Entonces, me gustaría un comentario sobre
sobre esa propuesta. Entonces, la censura solo para el gabinete, no a los ministros individualmente, y el voto de confianza también. El voto de confianza, circunscribirlo al que pueda ser el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el gabinete. Y por último, la insistencia también, regularla de otra manera a efectos de exigir una mayoría calificada del 2/3 de los votos, como se ha sostenido que ya existía en el régimen bicameral, ¿no es cierto?, que terminó el 92. Esas serían las preguntas adicionales que me permito hacer al presidente. Muchas gracias. No, más bien las gracias a congresista Costa por su valiosa intervención. Voy a bajar un poquito al llano para hacer algunas preguntas a los invitados, ¿no? Agradeciendo a los tres, me da mucho gusto que la congresista, perdón, que la doctora Marisol Peña se haya no solamente quedado, sino haya intervenido tan brillantemente, haciéndonos saber la experiencia que ha tenido a lo largo y ancho del territorio de Chile, con el tema de la bicameralidad, el tema del Senado, la Cámara de Diputados, la revocatoria, el sistema que tienen ahora, alguna corriente pequeña en Chile que quiere, digamos, volver o regresar al unicameralismo. Es importante todas esas experiencias que nos ha podido brindar el día de hoy, o sobre el sistema bicameral imperfecto. En fin, tantas experiencias que nos ha brindado un país muy querido por todos nosotros y que tenemos lazos familiares. Quien habla tiene familia en Chile, incluso que es chilena, algunos. Y bueno, por un tema histórico, hasta incluso palestino, tenemos acendrado, digamos, nuestras familias, no solamente en el Perú, sino también en Chile. Así que está como en casa, doctora Peña, por todo lo que nos ha comentado. Algunas cosas las sabíamos, otras no tanto, como digamos, los años que debería tener una Cámara de Diputados, o la gestión de los senadores, que no necesariamente tendrían que coincidir, como sucede en los Estados Unidos, ¿no? Así que las gracias a la doctora Marisol Peña por su intervención, que ha sido, la verdad, que brillante. Y también agradecerles a Francisco Eguiguren, como a Alberto Borea, sus buenos amigos, miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, por, digamos, habernos brindado su apreciación ya en el terreno nacional, en el terreno constitucional y político al mismo tiempo, y en base a sus experiencias, ¿no? Ojalá Dios quiera que pronto podamos tener, digamos, tanto a Francisco Eguiguren como a Alberto Borea otra vez en el terreno político, ¿no? Y si es en el Senado de la República, en el próximo Senado de la República, con mayor razón, porque son, digamos, políticos, hombres de derecho, que adecentarían la política, y además con sus conocimientos y con sus experiencias traerían, digamos, mucho más beneficios a la política en el país, a la administración, digamos, de gestión política, y si es a través, cómo no, del Congreso de la República, digamos, sería un aporte sumamente valioso, ¿no? Y por qué no también en algún momento pensar, digamos, en la más alta magistratura, que es la Presidencia de la República, tanto nuestro amigo Tito Borea como Pancho Eguiguren, ¿no? Con todo aprecio, ellos dos saben perfectamente lo mucho que aprecio. En el caso de Tito, haré una confesión, él ha sido, digamos, no solamente mi profesor, sino aparte de directo amigo, con él hemos batallado en